Mi gente linda, ¿cómo está todo? Espero que esté bien del otro lado de la pantalla. El día de hoy comenzamos el primer video de Cuba Extra con un futbolista que formó parte de la selección nacional de Cuba y ahora está haciendo su vida en Canadá. Con ustedes, Andy Vaquero. ¿Así está bien o viro el teléfono? No, si quieres, mira, pero como que, Oh, como ustedes me digan. nada, aquí lo que tiene, el que tiene que estar cómodo eres tú. Ah, no, ya, estamos bien, estamos maravillosos. Ok. A ver, Andy, yo quería hace rato hablar contigo porque me parece que dentro del fútbol cubano tú has logrado hacerte de una carrera, de una trayectoria, ¿no? Y quisiera empezar preguntándote, ¿cómo fue que tú llegaste al fútbol? ¿Cómo fue crecer como futbolista en Cuba? A ver, yo llego al fútbol, yo diría que por una casualidad de la vida. Yo lo que quería hacer primeramente era pelotero, como mi papá y como mi hermano, que siempre habían jugado béisbol. Además, en Cuba en ese tiempo todo el mundo le gustaba el béisbol, incluyendo. Pero yo era de estos chicos que le gustaba mucho jugar todos los deportes. Y en Aguayo, en el municipio de Octubre, donde yo me crié, ahí se jugaba mucho fútbol. Entonces yo llegué un día ahí y un amigo mío, siempre lo digo, saludo a Eric. Eric me dice, Andy, ¿quieres jugar al fútbol? Y yo como niño, ¿no? En fin, le dije que sí. Y de ese día la vida me cambió, como el que dice ahí, empecé a jugar yo fútbol. ¿Cómo fue ser un alumno de la EIDE? ¿A ti te tocó la José Martí o la Martínez de Barbados? Esa fue una etapa complicada porque yo literal, pero solo estuve, perdón, No, no, tranquilo. esa fue una etapa complicada. Yo estuve en la mártir, pero yo no estuve desde el primer momento en la mártir de Barbados. A mí un entrenador que había allá no me quería en la mártir de Barbados. Yo tenía que ir desde 10 de octubre hasta la mártir de Barbados para entrenar con ese equipo, pero yo en la mañana iba a la secundaria el 10 de octubre. Entonces fue una etapa bien complicada en mi vida. Esa fue, yo creo que una de las más difíciles. Yo fui a la Martínez de Barbados cuando los juegos escolares. ¡Qué lejos! Y ya, Leo, Y de papá está donde el diablo dio los tres gritos y nadie lo escuchó. yo literal, yo tenía que coger, yo a mí no se me olvida nunca, yo tenía que coger el P2 y bajarme en la última parada. Yo me sentaba ahí, pero hasta la última parada sin unos audífonos para escuchar música, teléfono, sin un nada, sin un nada. Literal, esa fue una etapa bien complicada. Esa fue una etapa bien complicada. Y teniendo esa dificultad que el profesor no te quería en la EIDE, entonces, ¿cómo es que tú llegas al equipo nacional? Porque cuando pasamos a la ESPA, Las difuntas ESPA. ahí así yo sí entro a la ESPA directamente. Y en la ESPA participó en un torneo, en una copa que se llamaba la Copa Cerro Pelado. La ESPA participó como equipo donde se incluía la sub-17 del equipo nacional. Y en ese torneo, a mí me dan mejor jugador del torneo y me invitan a la preselección sub-17. Que cuando me invitan a la preselección sub-17, ahí es donde yo ya como que dije, aquí ya llegué, chao, me colé. ¿Qué tú crees entonces del tema de la desaparición de la ESPA? Que entonces se perdió entonces esa cadena que había de la ESPA contra la EIDE, la Copa Cerro Pelado ya perdió la calidad completamente. Ahora que tú lo mencionas, como mismo se perdió eso de la ESPA y de la EIDE, ¿en qué momento pasó? Yo ni siquiera me recuerdo, porque yo también le perdí el ritmo a eso de la EIDE, ESPA, equipo nacional. Ya cuando yo me paso de las 17 a la sub-20, yo le perdí el desarrollo o la información a todo lo que me rodeaba, llámese EIDE o ESPA, pero yo pienso que muchísimas personas, incluyéndome, tenían la ESPA como la posibilidad
de seguir como que ese sueño que tú siempre persigues de formar parte del equipo nacional. Yo creo que la ESPA te daba esa noche de sueño, ¿me entiendes? Porque ya después si tú pasas de la EITE, no haces el equipo nacional y te vas a la calle, ahí se perdieron muchísimos talentos. Sí. Para mí eso fue lo peor de la desaparición de la ESPA. Te lo preguntaba porque ese fue un año 2011, porque mi mamá era profesora de una ESPA. Y No, entonces imagínate un día despertarte y que te digan, bueno, ya. Y entonces fue un momento en el que se perdió la ESPA, se perdieron algunas escuelas nacionales de deporte y también como que el deporte universitario, que ya había perdido muchísima calidad teniendo en cuenta la historia que tiene el deporte universitario en Cuba, también se perdió. Entonces por eso te preguntaba, ¿no? Y en ese momento que tú estabas en el equipo nacional, ¿cómo tú viste el tema de poder competir contra otras provincias, la calidad de los torneos y tal? es decir, cuando nosotros estábamos en la sub-20, nosotros jugábamos todavía campeonatos nacionales, que para nadie es un secreto que como el fútbol en Cuba no es un deporte de los principales, nosotros sufríamos mucho. A mí Más nunca, priorizado. a mí nunca se me olvida que yo tuve que ir desde La Habana hasta Santiago de Cuba en tren. Y cuando llegas a Santiago de Cuba en tren, tenés que jugar un día sí, un día no, por 2 semanas. Eso va en contra de la salud del ser humano. No estoy hablando ni de futbolista, del ser humano. Persona que juega un partido sí y un día no. El riesgo de lesionarse es del 97,99%. Y con ese ejemplo, ya con ese ejemplo te puedo dar millones que pasábamos todos nosotros, porque ya te digo, el fútbol en Cuba no era el deporte de los más priorizados. Era muy difícil, muy difícil. Y nosotros a veces íbamos a esos torneos como la selección sub-20. No era que íbamos como La Habana, ni como Matanza, ni como Cienfuegos. Estoy hablando de la selección nacional de un país. No quiero imaginarme lo que pasaba en las provincias. Sí recuerdo que yo trabajaba en fútbol por dentro de Telerebete y imagínate, si ustedes estaban mal, imagínate los periodistas. Yo me subí en el techo de Fajardo a grabar un juego, creo que era Habana Pinar del Río. Yo dije, no, un boniato y termino ahí arriba. No, no, un Y desastre. entonces sí recuerdo haber ido a La Polar, un Habana contra la isla, y uno de los futbolistas de la isla tenía el taco roto por atrás que se le veía el talón. No, la cantidad para porque yo gasté poniéndole tape a los tacos en Cuba era una cosa increíble, era una cosa increíble. Hey, saludo a la gente de fútbol por dentro, a Niurka, a Manny, mis buenos amigos que son. Bueno, imagínate, yo estaba en Pentatlón moderno, el Pentatlón tiene esgrima, y nosotros entorchábamos las espadas, No, 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 espada que se partía la espada para entrenamiento, ya eso no se podía coger para competir. no es fácil, es muy difícil. Entonces, cuando tú viajaste al extranjero, ¿cómo fue ese choque de ir de ponerle esparadrapo al zapato a tener mejores condiciones? Bueno, el que dice, a ver, ¿cómo explico esta parte? Es decir, nosotros viajamos al extranjero, pero seguíamos con las condiciones de Cuba. O sea, nosotros habían partido. Yo me recuerdo una vez, no me acuerdo jugador, pero me recuerdo una vez que hubo que sacar a un jugador como del 11 inicial o de medio partido, no me acuerdo bien, porque no tenía, porque los tacos estaban rotos. Y él, no, 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 tú no puedes jugar así con estos no, zapatos llenos cuadrados. Me acuerdo en el premundial, que eso lo televisan las mayores cadenas. Nosotros en el premundial y a ver Colón se le rompió el short. Él jugaba con el número, Andy, creo que jugaba con el número 13 o el número 18. Y hubo que coger el short del número, él jugaba con el número 18. Y hubo que coger el short del número 13 y empatar el 3 con dos esparadrapos porque a Colón se le rompió el número 18. No, las barbaridades que nosotros hacemos, no te puedo explicar. No te puedo explicar. Nosotros los cubanos somos los mejores del mundo. Los mejores del mundo. Y entonces ese momento en que ya tú vas a Canadá, ya te logras establecer y que ya tú logras hacerte de un espacio en un club. ¿Cómo fue eso de pasar del esparadrapo a literalmente tener tus tacos, tu uniforme, todo nuevo? Es como, no sé, ir de 0 a 100. Yo lo miraba todo y la gente me miraba como diciendo, este parece un extraterrestre porque yo soy de las personas que conserva fotos de todo. Y yo parecía yo era el futbolista y parecía un reportero de la cantidad de fotos y videos que yo le hacía
a donde se guardan los tacos, a donde se calientan los tacos, a donde se amortan los tacos, a donde hay que ir para que te den un par de zapatos nuevos, un par de ropa nueva. Si se te rompe esto, te lo reponen. Si no tienes comida, ¿cuántos platos de comida? Era como ir de 0 a 100. Fue tan rápido ese cambio que yo di, porque yo automáticamente que firmo contrato profesional, el primer torneo que yo juego acá se juega en una burbuja por el COVID. Y nosotros estábamos en un hotel 5 estrellas, todos los equipos en un hotel 5 estrellas, en una habitación donde solo podía estar una persona. Y como era por el COVID, tenía servicio a la habitación, tenía todo. Era como que yo me sentí un rey por una semana, por un mes, que fue la duración de ese torneo del COVID. Yo quería, no sé, agua, refresco, hielo. Yo nada más tenía que llamar un teléfono y decirle quiero esto, esto y esto. ¡Pum! Así era. Fue una cosa de 0 a 100, ya te digo, fue de 0 a 100. Bota, no tenía bota, me hacen falta un par de botas, me traen un par de botas nuevas. Media, las medias que si las, tú sabes que en Cuba, cuando te hacen taping en el tobillo, ese esparadrapo muchas veces tiene que conservarlo. Ahí yo, ahí como que ya, ¿sabes? Lo tiraban a la basura y yo le decía, pero eso en Cuba yo lo reciclaba. No, 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 tranquilo, mañana te ponemos otro. Y yo decía, ay, no, fue muy divertido, pero al mismo tiempo uno se pone a pensar de todas las cosas que vivió y de todas las cosas que la gente sigue viviendo en Cuba, que es muy difícil. Eso te pone a pensar muchas cosas, muchísimas cosas. El médico corriendo atrás de uno con el mentolán aquel, con aquella pasta que olía a menta. Estaba hecha con... Adiós. No, no. Realmente, entonces, ¿por qué club fue que tú firmaste cuando fuiste a Canadá? Yo firmé en Valor FC de Winnipeg, la ciudad de Winnipeg. Ahí jugué por 3 años con ellos. Y tengo entendido que tú cambiaste entonces del fútbol 11 al fútbol sala. ¿Cómo fue eso? Eso fue en Cuba. En Cuba ya te digo que en mi barrio, de Octubre, se juega mucho fútbol sala. Sí. Eh, entonces, yo cada vez que tenía la posibilidad, yo siempre iba a jugar fútbol sala, taloncillo, la mariposa, la aquí chocolate. Jugaba mucho fútbol sala en el barrio, jugaba mucho fútbol callejero y eso me ayudó mucho porque el hecho de usar los espacios pequeños en el fútbol sala, cuando iba al terreno más grande, se me hacía un poco más fácil para mí que jugaba medio central. Entonces, yo siempre estuve en constante relación con el fútbol sala y el fútbol 11 y aquí en Canadá no fue la excepción. Tuve la oportunidad, después que terminé mi contrato profesional, de jugar fútbol sala. De hecho, hoy estoy jugando de nuevo un torneo de fútbol sala y con este equipo ganamos el campeonato nacional en Toronto, ganamos el campeonato nacional en Canadá. Entonces, súper contento de haber podido también ser de las pocas personas que haya jugado un mundial de fútbol 11 y un mundial de fútbol sala. Entonces, yo súper, súper contento con eso. Primero decirte, hacerte dos comentarios sobre eso. La chocolate ya. Sí, ya, chao, chao. No, no, eso no lo acuerdo. Y lo otro es, ¿cómo se llama el equipo para el que estás jugando ahora con el que fuiste campeón de Canadá? Casualmente yo vivo en 10 de octubre y este equipo se llama 9 de octubre. No sé, son las cosas a la vista. Las cosas de la vida. Sí, sí. Entonces, ya te hablé de la parte deportiva del viaje a Canadá y la parte de la vida común. Cuando llegué acá fue muy difícil. Yo siempre le he dicho a cualquier entrevista que voy, siempre que puedo dar este consejo de vida, siempre lo hago desde muy dentro de mi corazón, ¿no? Cuando llegué acá, Canadá es un país muy frío. Yo deserté en septiembre de 2019. Eh, el invierno llegó al momento. Entonces, es un país muy frío, donde, por supuesto, se habla otro idioma. Tuve que aprender, es decir, al momento no, pero tuve que familiarizarme muy rápido con el idioma. Empecé a trabajar la construcción. El proceso para un inmigrante, yo no sé, aplaudo al que le haya sido fácil, pero la mayoría de los inmigrantes pasan un proceso muy difícil, es muy difícil adaptarse. Yo vivía, por ejemplo, que vive en La Habana, yo vivía, por ejemplo, en el Cotorro y tenía que ir todos los días hasta, no sé, hasta eh, playa, todos los días, trabajar en la construcción. Me levantaba a las 5 de la mañana, regresaba a las 8 de la noche. A veces no me daba, de tanto cansancio que tenía, a veces no me daba deseo ni de comer. So, llegaba, me bañaba
a la cama a dormir y el siguiente día, 5 de la mañana, ahí perdí mucho entrenamiento porque con ese cansancio yo no iba a entrenar. Después vino el COVID, subí de peso, ahí por momentos pasó por mi cabeza como que se acabó el fútbol, aquí o es a trabajar o es el COVID, pero con esta gordura ya tú no vas a jugar más fútbol. Pero lo seguí intentando, yo soy una persona que nunca se ha cansado de luchar y yo deserté por cumplir un sueño, ¿no? Y entonces mi sueño era jugar profesional y se dio una oportunidad y tuve que aprovecharla. Y esa fue en Winnipeg. Entonces me preparé, yo creo que me preparé 4 días para ese tryout que iba, pensando que iba a ser 3 semanas, pues me fui por 3 semanas de tryout. Pero como estábamos en COVID, en la última ya, casi lo último del COVID, cuando tú viajabas de una provincia a otra, tenías que estar en cuarentena por 14 días. O sea, yo llegué y en vez de ser 3 semanas de tryout, estuve 2 semanas internado en un hotel y me fui una sola semana con el equipo. Pero gracias a Dios pude hacer el grado y firmé con ellos. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para un cubano que ahora mismo abandona la isla y le toca salir a luchar, a mantenerse estable, buscar la estabilidad en otro lugar? Lo primero que tiene que tener es perdón, mucha valentía y tiene que tener firmeza a lo que quiere. Es decir, si tú mañana quieres ser algo, no le tengas miedo, sé paciente y lucha por ello, que estoy seguro que lo vas a conseguir. No, ya me ha tocado eso, lo que me ha dicho, porque realmente acá no es que lleve el super tiempo. Ahora te volviendo a Cuba, ¿no? Cuando ves el tema este de los legionarios, ¿no? ¿Cómo tú ves la evolución del fútbol en Cuba? Porque ahora incluso la afición está pidiendo que se busquen más legionarios incluso en las categorías menores. A ver, esto es algo que yo creo que nunca he contado en una entrevista. Mi primer problema en la selección cubana viene por un comentario que yo dije sobre los legionarios. Yo fui posiblemente la primera persona en conocer al primer legionario que iba a venir a Cuba, que fue Carlos Vázquez. Yo conozco a Carlito, muy buena persona. Cuando yo conozco a Carlos Vázquez en Cuba, ya un momento yo dije, a mí, todo el que venga a sumar para la selección cubana, eso nos va a traer frutos a nosotros. De alguna manera nosotros vamos a salir beneficiados. En algún punto de vista, nosotros vamos a salir beneficiados. Y yo fui de las primeras personas que abogó por la inclusión de esos legionarios. Ahora, que ya empiecen a traer a los legionarios que la federación quiere, es donde eso me disgusta. Porque yo siento que hay muchísimos otros legionarios. Y te puedo poner el caso muy simple de José Luis Corrales y de Modesto, que hasta el año pasado estaba con la selección, que para mí en esa selección juegan con los ojos cerrados. Pero que ya la federación esté trayendo a los legionarios que ellos quieran, que les interese o que les caiga bien, ahí es donde yo entro en disconformidad. Por supuesto, yo quisiera que todas las personas que han desertado, todas las personas que han desertado en cualquier país que sean cubanos y quieran jugar por la selección, inclúyelo. Tú no vas a perder absolutamente nada. ¿Me entiendes? Todas esas personas lo que van a representar a su familia, van a representar a personas que están en la grada queriendo que el fútbol cubano levante. Pero ahí es donde viene la contradicción de que si nosotros estamos trayendo esos legionarios para que el fútbol levante o estamos trayendo esos legionarios para quedar conforme con alguna parte de la afición. Ahí son cosas que no entiendo. Por eso te confieso en esta entrevista que yo he dejado de seguir el fútbol cubano. Fuertes declaraciones. Porque es que no puedo. Es decir, que yo me sienta a ver un partido sabiendo que hay 6 jugadores, el doble o el triple mejor que los que están jugando y no son convocados no, porque no me gusta. Esas son cosas que yo no entiendo. El jugador a ti no está para gustarte. El jugador está para hacer el trabajo que tú pidas y si él no lo hace, entonces ahí tú tienes
para decirle, mira, no estás convocado porque no hiciste mi trabajo. No es que tú no estás convocado a la selección porque tú a mí no me gusta. ¿Me entiendes? Porque si vamos a eso, haz una encuesta en la afición y pregúntale a quién le gusta un jugador y a quién le gusta el técnico. Y ahí te vas a dar cuenta fácilmente. Porque si la afición está abogando por un jugador, ¿cómo es posible que el técnico sea el único que diga, a mí no me gusta? Son cosas que yo no entiendo, que no comparto, por eso vuelvo y te repito, yo he dejado de seguir muchísimo el fútbol cubano. No me recuerdo cuándo fue el último partido que vi, te lo prometo. Teniendo en cuenta lo que me acabas de decir, supongo que creo que ya sé la respuesta, ¿no? Pero si en algún momento a ti te llaman para competir de nuevo por Cuba, ¿tú compites? Yo compito si cambian las cosas en Cuba, yo siempre lo he dicho. Yo desearía, yo amaría volver a jugar en el Marrero, volver a jugar en la Polar, con todos los legionarios con todos los legionarios, perdón, con todas las personas que han desertado. Yo tengo muchísimos compañeros que a día de hoy sigo hablando con ellos, que yo creo que comparten el mismo sentimiento mío. Jugar por Cuba, jugar por la... Yo he conocido a muchísimos futbolistas aquí que representan a sus países y hemos tenido conversatorios de que no, cuando jugamos en tal año, tal día, hay fotos, esas cosas nunca se olvidan. ¿Entiendes? Yo quisiera jugar por Cuba, por supuesto que quisiera jugar por Cuba, pero las cosas en Cuba tienen que cambiar. Las cosas en Cuba tienen que cambiar, porque si no, ¿a quién estoy representando yo? Eso es lo que yo no me voy a permitir, a mí mismo yo no me lo voy a permitir. Mi familia ha sufrido mucho, yo he sufrido mucho esta lejanía de 5 o 6 años para que yo vaya ahora, entonces tenga que defender a la misma persona que me alejó de mi familia, que me alejó de mis amigos, porque lo que la gente no sabe, o mucha gente no sabe, es que yo tuve 3 contratos en mis manos, en la federación, y le dije a ellos, yo no quiero escoger, ustedes cojan por mí. Lo mío es jugar al fútbol, a mí no me interesa el dinero, porque yo viniendo para jugar con $500, literal tengo mucho dinero. A mí no me interesaba el dinero en ese momento. A mí lo que me interesaba era escalar al siguiente nivel. Ya en Cuba yo lo había jugado todo. ¿Qué más iba a jugar en Cuba? ¿Otro campeonato nacional? ¿A qué? No tenía sentido. Yo quería ser profesional. Entonces, ¿cómo yo voy a representar a las mismas personas que hace 5 años me obligaron a mí a aceptar? Tienes eh, muchísima convicción en lo que estás diciendo y creo que sí es muy fuerte porque muchos de ustedes realmente no quisieron irse, o sea, no es que hayan querido irse, simplemente es que era la situación en algún determinado momento los llevó a... Claro. Entonces, sí te quiero preguntar esto con respecto a lo que me acabas de decir. ¿Cuál tú crees que ahora mismo es el principal obstáculo que tiene el fútbol en Cuba? Cuba no tiene un campeonato nacional. Si Cuba no tiene un campeonato nacional, ¿cómo tú piensas seguir exportando jugadores a otras ligas foráneas, donde después esos jugadores en otras ligas foráneas con experiencia y demás puedan venir a traerte frutos a la selección nacional? Es tan sencillo como eso. A Cuba no le interesa el fútbol. A Cuba no le interesa el fútbol. Si Cuba no motiva a los jugadores que están en Cuba, los mismos jugadores foráneos, no van a querer jugar con la selección. Porque a este punto de cómo se mueve el fútbol a nivel mundial, ¿qué les puede aportar a esos jugadores? Jugar 3 partidos con la selección nacional cubana, que no tienen ni torneos amistosos, que no juega partidos amistosos. ¿Qué les aporta? Ir a ver a su familia. Es lo único que veo yo. Si yo jugara en otro país y ahora mismo la selección me convocara, lo único que me va a aportar a mí la selección nacional es ir a ver a mi familia cada vez que hay un parón de selección. Es lo único que veo yo. Bueno, regresando al plano personal, ¿tienes algún proyecto que no sea relacionado con el fútbol? Yo empecé a hacer música hace 2 años, eh, hace 3 años empecé a hacer música. Me fue muy bien, pero la verdad, Canadá es un país en el que, a menos de mi experiencia personal, tú no puedes estar en dos, tres cosas a la vez. Es un país que no te deja el estar en dos o tres cosas a la vez, que te ocupa el tiempo muy rápido. Y entonces yo tengo proyectos con mi familia, tengo proyectos de tener a mi familia, de hacer una familia, ya tengo 30 años.
Entonces yo creo que ya abrí una academia para niños. Yo creo que ya son momentos no de retirarme del fútbol, porque todavía tengo mis movimientos, hago mis goles, mis asistencias, pero ya creo que es momento de empezar a ver la vida un poquitico más allá del fútbol, que hace unos 2 años no la veía. Entonces yo creo que ahora mismo mi proyecto está enfocado en tener a mi familia conmigo. Ya a mi mamá le aprobaron la visa, ya la tuvo acá, entonces yo creo que ahora ese es el siguiente paso, de poder empezar a crear mi familia. Entonces yo creo que por ahí voy. La música va a seguir ahí, las canciones están ahí, las canciones las personas las siguen escuchando, las siguen poniendo en la discoteca. O sea que eso no es una cosa que se perdió, solamente paré. Yo pasé una situación complicada el año pasado con la pérdida de mi papá y mi abuelo en menos de un mes. Entonces yo también como que decidí cogerme un break para reponer energía, para que no solo yo, sino también mi familia, como que levantar un poquitico el ánimo, porque es muy difícil. Mi hermano también es emigrante, yo estoy fuera, mi mamá está sola en Cuba. Entonces fue un momento bien complicado que a día de hoy, gracias a Dios, estamos saliendo adelante, aunque estemos separados. Entonces, después que te retires, ¿piensas seguir en la música, vincularte al mundo del fútbol como entrenador? Las dos. Como coach he tenido ya bastante alumnos, sí, jugadores acá de Canadá, que ya hoy es gracioso verlos a donde quiera que voy, que me digan, hey coach, ¿cómo estás coach? Ya no es Andy, ya ahora es coach Andy. Entonces eso como que me produce placer. Quisiera, sí, quisiera después que decida ya retirarme como tal, empezar a hacer mi carrera como entrenador. Y ya te digo, la música está ahí, la música yo nomás tengo que ir al estudio, verdaderamente las canciones se me dan como bastante rápido. Entonces hay cosas, cuando viene a ver sorprendo y saco un par de canciones sin avisar. Depende como vaya mi mes. Voy de mes en mes. Últimamente te he visto que tienes como una cierta faceta de creador de contenido, subiendo videos y tal. Y entonces en este mundo de la creación de contenido, donde tomar videos de otras personas se ha vuelto básicamente pan nuestro de cada día, ¿te ha pasado que en algún momento alguien ha agarrado tu video para algo? Si lo han tomado, no lo sé. La verdad no sé. Quizás una que otra idea en tema de música sí me han tomado algunos artistas de acá de Toronto y la verdad eso molesta bastante. Pero a día de hoy no. No te puedo decir que hayan cogido mi contenido y lo hayan hecho. O será que no estoy tan pendiente al contenido de otras personas que no he visto que hayan tomado algo de las cosas que yo hago. Entonces, ya que me explicas el tema de que otros artistas de Toronto han agarrado ideas tuyas, ¿qué tú piensas de este tema de agarrar el contenido de otra persona, agarrar la idea de otra persona y utilizarla, emplearla como tuya, no darle crédito? Yo siempre he dicho que uno tiene que ser original, uno tiene que marcar su propio estilo. Y yo toda mi vida he tratado de ser yo. Entonces me molestaría muchísimo que otras personas traten de ser yo. En el sentido de que no es que tú trates de ser yo. A mí me gustaría que todas las personas quisieran ser como Andy Vaquero, pero no que le roben las ideas a Andy Vaquero para hacerse de otro nombre. Ahí es donde me molesta. Eso lo veo muy mal, muy mal, la verdad. Y sobre todo en el género de la música se ven estas cosas eh, todos los días, diría yo. Igual los creadores de contenido. Esas son cosas que verdaderamente yo creo que deberían de cambiar un poco. Ahora, para finalizar, quisiera que si me pudieras dar algún consejo, darle algún consejo a los futbolistas jóvenes cubanos que sueñan con jugar en el extranjero, que sueñan con mejorar en su carrera, ¿cómo pudieran hacer? Le voy a decir lo que siempre yo le digo a mis chicos en las prácticas, ¿no? Desgraciadamente, el fútbol hoy en día se ha vuelto muy complicado y muy físico. Entonces, si en un entrenamiento el entrenador te está pidiendo
el 50, el 75%, trata de dar el 120, el 150. Entrena más, trata de ser mejor cada día para que tú siendo mejor cada día puedas llevar eso a tu partido, puedas llevar todo ese entrenamiento, todo ese sacrificio que tú estás poniendo, que son, cuando te pones a ver son 1 o 2 horas al día, lo que entrenan sobre todo los futbolistas, darlo todo ahí, llévalo después al terreno y te vas a sentir cómodo. Y después, cuando sea grande, famoso y firme por un club, me mandas un mensaje y me dice, gracias, Coach Andy. Muchísimas gracias, Andy. Te deseo la mejor de las suertes en todos los proyectos que tienes por realizar y en tu familia, tu vida personal, tu vida como futbolista. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y Gracias a ti, a ustedes por la invitación. De verdad que súper contento de poder hablar. Hacía mucho, mucho tiempo que no hacía una entrevista, así que gracias a ustedes por la oportunidad. pues bueno, ya sabes, cuando quieras, Cuba Extra va a ser tu casa. Por si quieres una entrevista, puedes contactar con nosotros y enseguida te damos la palabra. Muchísimas gracias por la entrevista, caballero. Esto es todo. Ya saben que pueden encontrarnos en YouTube, Instagram y X como Cuba Extra. Tenemos el mismo nombre de usuario en todas partes. Muchísimas gracias, Andy. Buenas noches.